¿Alguna vez han imaginado qué harían si Bitcoin alcanzara los 13 millones de dólares en el 2034, como predice Michael Saylor? La idea de que pueda superar el millón de dólares y que uno no haya invertido hoy o al menos acumulado varios miles de satoshis puede ser muy desalentadora. Aunque ahora parezca complicado comenzar a comprar en medio de máximos históricos, sería un error no hacerlo. El impulso que Bitcoin ha recibido tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, incluso antes de que pise la Casa Blanca, es un claro indicativo del potencial que un gobierno pro-cripto puede tener en el mundo de las criptomonedas. El dinero ya está fluyendo a raudales. Solo miren las cifras. Los ETFs de Bitcoin han superado los 25.500 millones de dólares en acumulación y los ETFs de Ethereum acaban de recibir más de 200 millones de dólares esta misma semana. Revisen además el anuncio de Michael Saylor. MicroStrategy ha adquirido 27.200 BTC por 2,03 mil millones de dólares a un precio de 74.463 dólares por Bitcoin y ha logrado un rendimiento de Bitcoin del 7,3% en el trimestre y del 26,4% en lo que lleva del año. Al 10 de noviembre del 2024 mantenemos 279.420 bitcoins adquiridos por 11.900 millones de dólares a un precio de 42.692 por token. Ya en este momento han duplicado su inversión. Increíble. La capitalización del mercado cripto ha alcanzado los 2,73 billones de dólares con un aumento de más del 20% en menos de una semana, acercándose a los máximos de hace 3 años. Solo imaginemos que se cumpla la proyección de Brad Garlinghouse de ver el market cap en 5 trillones, o incluso lo que dice Standard Chartered, que sugiere que podríamos llegar a los 10 trillones. Estos son 10 billones, esto es mucha plata. ¿Pero por qué esa euforia? ¿Es porque Bitcoin ya ha superado los 83.000 dólares? La respuesta está en el horizonte y el futuro promete ser emocionante. No te quedes atrás. No se trata solo de Trump, también son las tasas. Esta semana la Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos y se anticipa un movimiento similar en el mes de diciembre, con proyecciones de 75 puntos básicos adicionales para el 2025. Los mercados están comenzando a ver cómo se disipa el fantasma de la recesión, impulsados por una economía robusta y una inflación que se dirige a su rango objetivo del 2%. Las criptomonedas no operan en un vacío, son un reflejo claro del mercado financiero. Así avanzan al unísono con los 3 índices más importantes de Estados Unidos que están alcanzando niveles máximos históricos la semana previa. Y semana tras semana llevan marcando máximos históricos. Este optimismo se debe a la llegada de un gobierno pro mercado, un gobierno pro cripto y un gobierno pro empresa. Aunque habrá cambios, serán transformaciones que brindarán estabilidad a los empresarios. Estos mismos cambios han sido evidentes en El Salvador bajo el liderazgo de Bukele y ahora en Argentina, donde Javier Milei está imponiendo un desarrollo acelerado. Felicitamos a un país resiliente como Argentina, que ha soportado las tormentas más duras y ahora corrige su rumbo con decisión y disciplina. Si fueron campeones del mundo en fútbol, ¿por qué no pueden serlo también en desarrollo económico en el 2024 y en el 2025? Y en Estados Unidos también. Trump ha reunido a un equipo formidable. Ha nombrado a Susie Wiles, una estratega de primer nivel, como su jefa de gabinete y ha incorporado a 2 titanes del mundo empresarial como asesores. El primero, Elon Musk, como jefe de recortes económicos, quién sabe cómo será esto, promete poner fin al gasto desmedido del Estado. Además incorporó a Charles Hoskinson, fundador de Cardano y cofundador de Ethereum. Ha anunciado su colaboración como asesor cripto del nuevo gobierno con una visión clara sobre las reformas legislativas y administrativas necesarias para establecer un marco regulatorio positivo y amigable. Una de las joyas que pocos han destacado del reciente live de Charles Hoskinson es la posibilidad de que los senadores pro-cripto, Scott o Blackburn, asuman la presidencia del Comité Bancario del Senado, despojando de poder a Elizabeth Warren. Con las propuestas FIA y FIT21 en el horizonte que favorecen a las criptomonedas, la segunda, que fue aplazada en la legislatura anterior, pero ahora podría sufrir modificaciones que la hagan aún más beneficiosa para la industria cripto.
Además, se está evaluando el alcance de ese desarrollo legal en relación con la regulación de activos digitales, monedas estables y tributación, así como la realización de una de las promesas de campaña. El domingo, Cardano despegó como un cohete de SpaceX, subiendo de 42 centavos a 65 centavos, aunque retrocedió ligeramente a los 55 centavos al final, lo que sigue siendo una gran ganancia. Sin embargo, lo más interesante es que Charles Hoskinson, su fundador, ha dejado claro que no busca beneficiarse de su posición, evitando así cualquier conflicto de interés. Su enfoque es ayudar al desarrollo del ecosistema cripto en su totalidad, lo que beneficia a todos. Leyendo entre líneas es evidente que esto traerá enormes beneficios a la gente de Cardano, brindándole publicidad gratuita y alejando la posibilidad de repercusiones legales. Miren, por otro lado, les comparto un mensaje de Matt Hougan de Bitwise, quien revisa el futuro de las criptomonedas tras las elecciones de esta semana. El futuro se ve prometedor. Buenos días. Los mercados de las criptomonedas están luchando durante esta mañana, después de la elección de la noche pasada, que instaló a Trump en la Casa Blanca y eligió a un Congreso muy pro-cripto en el Senado y en la Casa Blanca. Bitcoin está en altos históricos. Otros activos, como Solana, están luchando aún más. Tengo 3 detalles de la elección de la noche pasada. La primera gran cosa es que estamos entrando en la época de oro de la criptomoneda. Durante los últimos 4 y de hecho los últimos 8 años, la criptomoneda ha estado operando con uno o tal vez 2 brazos atrapados detrás de su espalda. Ha sufrido persecución agresiva de la SEC, múltiples acusaciones y una nube regulatoria que mantuvo a mainstream fuera de la cripto. Eso va a limpiar en mi expectación. Y en los últimos 10. Buenos días. Los mercados de las criptomonedas están luchando durante esta mañana después de la elección de anoche, que instaló a Trump en la Casa Blanca y eligió a un Congreso muy pro-cripto en el Senado y en la Casa Blanca. Bitcoin está en altos históricos. Otros activos como Solana están luchando aún más. Tengo 3 grandes detalles de la elección de anoche. La primera gran cosa es que estamos estando en una época de oro de la cripto. Buenos días. Los mercados de las criptomonedas están luchando durante esa mañana después de la elección de anoche, que instaló a Trump en la Casa Blanca y eligió a un Congreso muy pro-cripto en el Senado y en la Casa. Bitcoin está en altos históricos. Otros activos como Solana están luchando aún más. Tengo 3 grandes detalles en la elección de anoche. La primera cosa es que estamos entrando en la época de oro de las cripto. Durante los últimos 4 y de hecho los últimos 8 años, la cripto ha estado operando con uno o tal vez 2 brazos atrapados detrás de su espalda. Ha sufrido persecución agresiva de la SEC, múltiples acusaciones y una nube regulatoria que mantuvo a mainstream fuera de la cripto. Eso va a limpiar en mi expectativa y en los primeros 100 días de la nueva administración y vamos a tener un campo de juego equilibrado, donde veremos qué puede hacer la criptomoneda. Eso significa legislación de stablecoin, legislación de claridad de mercado y lo más importante, va a remover la nube de la criptomoneda y permitir a los inversores institucionales que lo evalúen por lo que es. Desde mi perspectiva, va a haber más flujos y más adopción y un fuerte mercado de monedas para años que vienen. La segunda cosa a recordar es que ya estábamos en un mercado alcista de monedas antes de la elección de anoche, con múltiples catálogos significativos que nos empujan hacia máximos a todos los tiempos. Tuvimos una inversión institucional histórica en la cripto, puede ser de 23 billones de dólares de flujos de monedas en los ETFs de Bitcoin este año, que por cierto espero que se aceleren en 2025. Tuvimos el efecto de la moneda de Bitcoin en abril de este año, reduciendo el suministro en el mercado. Tuvimos déficits fiscales históricos. La deuda estadounidense ahora está en 36 trillones de dólares y se está añadiendo $1 trillón cada 100 días.
y no espero que esto se acelere en una nueva administración. Tuvimos casos del uso del real emergiendo, como las monedas establecidas o mercados de predicción en el juego. Y tuvimos tecnología de blockchain que se está mejorando a un ritmo acelerado. Yo ya era muy optimista antes de la elección de la noche pasada. Ahora soy el más optimista que ha sido jamás. La tercera cosa que agregaría es una nota de precaución. Todo lo que hace la elección de ayer es poner la cripto en un campo de juego de nivel. Hay proyectos tanto buenos como malos en la cripto. Cosas que triunfarán en este campo de juego de nivel y cosas que fallarán. Es incumpliente que los inversores saber la diferencia. Estaremos haciendo parte en Bitwise a través de memos de CIO y reportes de investigación y te encargo de hacer tu parte también. Un pensamiento final es que ofrece felicitaciones a todos ustedes que se han metido en la cripto cuando no era popular, que vieron la oportunidad, desde otros vieron el riesgo. El otro que no se ha quedado quieto es Brad Garlinghouse, que estuvo presente por primera vez en la BBC de Londres hablando de Ripple. Ahora está valorizado en 33 billones de dólares y está intentando ir al mainstream y lanzando su propia ETF. Sin embargo, ahora está involucrado en un caso largo de plazo con la Comisión de Seguridad e Intercambios y que está bloqueando el lanzamiento. Para más en todo esto, estamos acompañados por el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Bienvenido, Brad. Comenzamos con este tweet que has enviado en una lista de criptomonedas a Donald Trump durante los primeros 100 días, incluyendo a Gary Gensler, presidente de la Comisión de Seguridades y Intercambios. ¿Cuáles son las cosas principales que quieres que le aderecen? Bueno, como probablemente sabes, Donald Trump ha sido un advocado de las criptomonedas y el presidente de las criptomonedas por su propia proclamación sobre eso durante un número de meses durante la campaña. Y él ha dicho que es una de las primeras cosas que haría en la oficina sería de hacer todo lo que pudiera para retirar a Gary Gensler y que realmente ha luchado una guerra contra la criptomoneda en los Estados Unidos. La ironía, por supuesto, es que muchos países alrededor del mundo, incluso el Reino Unido, Suiza, Singapur, han realmente apuntado a la criptomoneda, crearon reglas claras que han permitido que los emprendedores y el capital floten y permitan que la industria crezca. Pero mientras Trump es visto como paralelo con los líderes de las criptomonedas y los inversores, su reciente alineamiento con la criptomoneda actualmente tiene algunos problemas. Quiero decir, ha lanzado el proyecto de la criptomoneda World Liberty Fund. ¿Interés? Ahora que él es un levantado en la industria, Brad. Obviamente Donald Trump tiene intereses en muchas industrias y creo que los votantes han decidido que prefieren a Donald Trump en comparación con otros candidatos a lo largo del proceso. Así que no tengo una posición en eso. Creo que hay muchas leyes de discreción y creo que en su segunda visita a la Casa Blanca estoy seguro que hay mucha gente alrededor de él que tiene experiencia con eso. Pero creo que sin importar su participación en diferentes partes de la economía, tenemos que tener la unidad de Estados Unidos creciendo en cuanto a se refiere a esta industria. Y la administración de Biden realmente no solo la SEC de Estados Unidos, sino otras partes del gobierno también han sido bastante hostiles contra la criptomoneda a pesar de su crecimiento, a pesar de que hoy tiene un mercado de más de 2 trillones de dólares. Con un ganador de Donald Trump, ¿estás esperando una resolución en esta lucha contra la SEC? Esto se centra en si XRP es considerada una seguridad o una moneda digital. ¿Qué crees que esta resolución significaría para la industria de las criptomonedas? Como probablemente sabes, hemos estado luchando contra la SEC durante 3 años y medio. Ganamos este caso en el verano pasado. El juzgado en ese caso declaró muy explícitamente que la XRP en sí no es una seguridad. La SEC está apelando a parte de esta decisión, pero lo importante es que no está apelando a la parte de la decisión que dice que XRP no es un activo. Así que nos sentimos muy bien sobre eso. La ley de la tierra de los Estados Unidos es que XRP no es un activo. Lo que es frustrante para toda la industria es que solo Bitcoin y XRP tienen la claridad regulatoria explícita de los Estados Unidos. Otras monedas de criptomonedas como Ethereum y Solana han sido un poco de tierra blanca. Y es realmente una locura. Y creo que una locura pensar que vamos a litigar cada token uno a uno. Hemos estado rechazando el gobierno, rechazando la SEC para crear reglas claras de la carretera. Como lo has visto en el Reino Unido, como lo has visto en Japón, como se han creado taxonomías en la regulación sea clara. Y la gente en la industria de las criptomonedas de los Estados Unidos quiere seguir las reglas. Tenemos que tener claridad de que son las reglas. Brad, cuéntanos más sobre la claridad que necesitas en la regulación. ¿Qué más en particular te gustaría ver?
Creo que la cosa clave es que la SEC bajo Gary Gensler ha intentado tomar la posición de que la mayoría de las monedas de criptomonedas son activos. Seguridad, como creo que muchas personas saben, la ley es sobre derechos, título y propiedad de una empresa. Si tienes una seguridad en Apple, tienes parte de la empresa, tienes derechos de gobierno, puedes votar en la empresa, mesa de directores. Eso obviamente no existe. Si tienes XRP, si tienes Ethereum, si tienes diferentes monedas, no tienes los derechos, el título y el interés de una seguridad. La clave es a crear esa claridad de que la SEC no es el regulador que está intentando gobernar esta industria. Y han estado intentando hacer regulación a través de la justicia, en lugar de codificar y tomar el tiempo de escribir reglas claras de la carretera. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Gracias por tenerme. También les quiero compartir mi perspectiva sobre el artículo de Black Swan Capitalist que destaca la verdadera utilidad de XRP. La realidad es que XRP nunca ha sido solo una opción para inversores minoristas o la próxima gran criptomoneda. Se trata de un fenómeno mucho más profundo y significativo. La crisis global de liquidez y la transformación del sistema financiero a nivel institucional. Mientras muchos influencers se enfocan en titulares llamativos, la verdadera esencia de XRP radica en su capacidad para estabilizar y conectar sistemas financieros que enfrentan crecientes presiones. La liquidez mundial se está agotando, un problema que no recibe la atención que merece realmente. Ese hecho se vuelve cada vez más evidente para quienes observan las grietas en nuestros sistemas financieros, especialmente en el mercado de bonos estadounidense, que ha sido considerado durante muchos años la columna vertebral de las finanzas globales. El gasto desmedido del gobierno de Estados Unidos ha llevado a niveles de deuda sin precedentes y la Reserva Federal, a pesar de sus intentos de bajar las tasas de interés, ha complicado aún más la situación. A largo plazo, esa crisis de liquidez solo se agravará, dificultando que instituciones, bancos y gobiernos puedan pedir y prestar dinero de manera eficiente. Cuando la liquidez se seca, las transacciones financieras se ralentizan o incluso se detienen, lo que representa un riesgo sistémico que amenaza la estabilidad de la economía mundial. El mercado de bonos estadounidenses, bajo el peso de una deuda insostenible, está en una situación crítica y las advertencias sobre su posible colapso son cada vez más frecuentes, aunque a menudo pasan desapercibidas en medio del ruido del mundo cripto. Black Swan menciona que ha estado tratando de explicar a la comunidad que el verdadero valor de XRP radica en su capacidad para tender puentes entre activos y proporcionar liquidez en un sistema cada vez más escaso de ella. Ripple ha forjado alianzas con instituciones clave, posicionando a XRP como una moneda puente capaz de liquidar transacciones transfronterizas en cuestión de segundos. En un contexto donde la liquidez del dólar se desploma, la demanda de una alternativa eficiente y escalable se vuelve crucial. XRP está diseñado precisamente para satisfacer esa necesidad, actuando como un activo puente que facilita la liquidación instantánea y proporciona liquidez donde más se necesita. A medida que las fuentes de liquidez tradicionales se agotan, la demanda de XRP debería aumentar significativamente. A diferencia de las monedas fiat, que pueden imprimirse sin límites, la oferta finita de XRP de 100 billones y su naturaleza deflacionaria a través de la quema lo convierten en un activo ideal para la provisión de liquidez. Por lo tanto, el precio de XRP no es simplemente un reflejo del interés especulativo, sino una respuesta directa a la creciente necesidad de liquidez en el mercado, especialmente a medida que los sistemas financieros tradicionales comienzan a mostrar signos de debilidad. El análisis es completo y la utilidad de XRP es clara. Muchos creemos que el tema de liquidez va a ser la siguiente crisis mundial, que la deuda es un problema que se debe atajar. Acá tenemos a Ripple creando soluciones financieras más grandes de lo que uno se imagina, y por eso el potencial que yo mismo le veo a XRP. Por eso les traigo este análisis técnico. Dark Defender nos presenta su análisis de hasta dónde puede llegar XRP. En primer lugar, habla de un esperado run en noviembre que parece estar adentro. Segundo, retrasamos los días de noviembre usando Bitcoin Dominance o la dominancia de Bitcoin. En el tercer lugar, XRP rompió fuertemente el patrón de precios. También rompió el patrón RSI. El Golden Cross en el RSI semanal está adentro. RSI está por encima del 50%, lo que significa que es super bullish. Además, el RSI y el precio son coherentes. Diablo está en 66.49.
después de los 60,44 que son lo que él llama Mephisto. También habla de que ambos estarán muertos en breve. Estos dos indicadores estarán muertos en breve. XRP los golpeará de nuevo. Esperen una gran pelea. Mantenerse por encima de 3 noches es clave para los 66 centavos con 49. Y subir por encima del dólar será más fácil después de mantenerse por encima de esos 66 con 49. Llegaremos a los detalles cuando Diablo esté muerto. Este análisis se suma al de Grad Crypto sobre el movimiento alcista de Bitcoin, donde muestra que el máximo de ciclo de Bitcoin está en 9,67 meses. La media histórica. Los datos históricos están mostrando una tendencia clara. Cuando la vela mensual de Bitcoin rompe por encima del nivel Fibonacci 1, típicamente vemos a all-time highs y tops de ciclo en muy pocos meses. Sumerjámonos en lo que revelan los ciclos anteriores. El ciclo A tardó 9 meses en alcanzar el máximo del ciclo. Ciclo B al solo 8 meses en alcanzar el máximo. En el ciclo C pasó 12 meses con un doble máximo técnicamente antes de alcanzar el siguiente máximo del ciclo. En el ciclo D, la duración media de este ciclo es de 9,67 meses, según datos históricos, con noviembre del 2024 potencialmente marcando el rebote de Fibonacci 1, estamos mirando a agosto del 2025 como el marco de tiempo probable para la parte superior de este ciclo. Y miren, esa es la opinión de Grad Crypto. Sé que estoy inclinando hacia la idea de que la ventana para este ciclo se está cerrando pronto. Para aquellos que han estado esperando 3 a 4 años, el próximo par de meses son críticos para su tesis de inversión. Tanto si el techo del ciclo se produce en marzo del 2025 como en agosto o septiembre, prepárense para apretar el botón de venta. Está claro que él estima que el próximo bull run o lo que queda en el bull run va a marcar máximos históricos entre marzo o abril y llegan hasta septiembre más o menos. Es el mismo plazo que he evaluado como los niveles máximos de este bull run. No te dejes llevar por el bombo. Los mercados se mueven en oleadas. Compra cuando bajen y vende cuando suban. El tiempo lo dirá. Solo quedan 3 a 6 meses como máximo para ver cómo se desarrollan las cosas. Es fundamental recordar que estas son solo opiniones que deben formarse con precaución. Cada uno debe tomar su propia investigación y tomar decisiones muy informadas. Eso no es asesoría financiera de mi parte. Muchos hablan y especulan sobre el futuro de Bitcoin y las criptomonedas, pero pocos reconocen su verdadero potencial para crear un futuro financiero sólido y una reserva de valor hacia el futuro. ¿Cómo crees que puedes aprovechar al máximo esta oportunidad de largo plazo? Yo he analizado la posibilidad de pensionarse con Bitcoin y he recopilado mi investigación para que la tomen como ejemplo. Quizás encuentren ideas valiosas en ella. Por ahora me despido, pero estaré muy atento para traerles la mejor información. Échenle ojo a ese video que les dejo. Espero sus comentarios. Les deseo lo mejor y hasta la próxima. Chao.